Volvamos al script donde habíamos estado implementando el método de la disección y agreguémosle un par de cosas. Lo primero que quiero que entiendan es que todos los métodos o casi todos los métodos que vamos a ver en este curso en realidad son bastante clásicos, así que todos ellos han sido implementados en el pasado y mucho más optimizados de lo que probablemente ustedes pueden lograr en una noche de trabajo. Entonces, lo primero que hay que saber es que estas cosas existen en Internet, así que si queremos hablar, por ejemplo, del método de la bisección, probablemente lo podemos encontrar. Y el lugar clásico en Python donde se encuentran estos métodos es en un paquete que se llama SciPy. Así que si buscamos en scipy.org, nos vamos a encontrar con esta librería que tiene una súper buena documentación. Y dentro de esta librería queremos, noten que está NumPy, pero lo que estamos buscando es SciPy. Y dentro de SciPy podemos buscar en la guía de referencia. Y esta cosa tiene un montón de submódulos para hacer distintas cosas, por ejemplo, transformadas de Fourier, integrales de ecuaciones diferenciales, interpolaciones, un montón de cosas de las que vamos a hablar después. En general, los algoritmos que buscan raíces de una función están en el modo de optimización, porque de alguna forma los problemas de optimización también son un problema de encontrar un cero de una función, es el problema de encontrar el cero de la derivada. Y entonces, dentro de esta cosa está una lista de todas las funciones para distintas cosas, por ejemplo, optimizaciones globales, mínimos cuadrados. No se preocupen, vamos a discutir estas cosas después, pero acá está lo que andábamos buscando, algoritmos para encontrar raíces de funciones. Y aquí encontramos inmediatamente nuestro algoritmo para la bisección. Ahora, esta búsqueda yo la hice porque yo sabía lo que estaba buscando, pero en general si ustedes buscan SciPy disección, probablemente lleguen a la misma página inmediatamente. Y dentro de esta página entonces hay una ayuda, nos dice qué es lo que hace, encuentra las raíces de una función usando el método de la bisección, nos dice cuáles son los parámetros que va a utilizar y nos habla de tolerancias absolutas y relativas, número máximo de iteraciones, etc. Y al final de todo esto hay ejemplos de cómo utilizar el algoritmo. Entonces, volvamos a nuestro script y tratemos de calcular el 0 utilizando el método de la bisección que ya está implementado en SciPy. Entonces vamos a querer hacer algo así como 0 bisección SciPy, y entonces acá vamos a querer llamar a la función de la bisección. Entonces, según la ayuda, esta cosa se hace importando desde el módulo scipy.optimize el método bisect. Así que vamos a ir a la parte de arriba de nuestro script, porque ahí es donde generalmente se deberían poner todas las importaciones. Entonces aquí viene un import, pero lo que vamos a hacer es importar bisect desde el módulo de SciPy. Entonces desde from scipy.optimize import bisect. Y ahora entonces deberíamos tener acceso al método bisect. Y entonces le queremos pasar nuestra misma función, seno menos coseno. Y probablemente los mismos parámetros iniciales. 0.5, 1.2. Veamos cómo dice esta cosa que tiene que ser. Nos dice que tenemos que pasarle A, B, y todos los demás argumentos no son necesarios, pero después vamos a ver si es que los queremos usar o no. Entonces, habiendo hecho eso, vamos a dejar de hacer un print, pero lo que sí vamos a querer hacer es agregar una nueva estimación a nuestro gráfico. 0 bisección SciPy, para poder compararlo. Y quizás en realidad si queremos hacer un print, vamos a hacer un print de 0 bisección y un print de 0 bisección SciPy. Y entonces ahora podemos volver a nuestro terminal, ejecutarlo. Teníamos que haber guardado primero. Control S, ejecutamos y nos encontramos con que los números son súper parecidos hasta
no sé, muchos decimales. Si miramos ahora nuestro gráfico, vamos a encontrar que por acá, ahora en realidad hay más de una línea vertical. Una corresponde al 0 de SciPy y el otro al 0 de la bisección. Entonces en realidad están bastante cerca uno del otro. Ahora, una cosa que a uno le gustaría hacer es comparar qué tan rápido corre una versus la otra. Entonces para eso, dentro del terminal de IPython, uno puede hacer un llamado a la función, se llama un magic function de IPython, donde la función es timeIt, y lo que va a hacer es tomarle el tiempo a una línea de ejecución. Entonces lo que queremos hacer es tomarle el tiempo a esta línea de ejecución. ¿Ok? Entonces si la copiamos acá abajo y ejecutamos, esta cosa nos dice que se demoró 4.16 milisegundos con una cierta barra de error. ¿Por qué hay una barra de error y por qué aparecieron todos estos números de iteraciones? Porque dentro de nuestra función hay un print, este que está acá. Y esta cosa lo que hace es evaluar la función un montón de veces y calcular un promedio para saber cuál es el número correcto. Porque resulta que el computador a veces puede estar ocupado haciendo otras cosas y se va a demorar más si es que uno la corre una sola vez. Así que para eso se asegura y la corre un montón de veces y nos entrega una medida estadística de cuánto se demoró la función. Ahora estos prints tienden a demorarse, así que lo vamos a transformar en un comentario. Guardamos esto, tenemos que correr nuestro script de nuevo. Y ahora sí podemos correr el timeIt. Y si se fijan, ahora no nos entregó no nos hizo ningún print. Y ahora entonces se demoró mucho menos porque no tuvo que hacer la impresión del número cada vez. Entonces, en promedio esta cosa se demora 294 microsegundos. Y ahora nosotros entonces podemos hacer lo mismo, pero con el método de la bisección de SciPy. Y nos faltó un paréntesis al final. Y es un poco raro, porque si se fijan, esta cosa pareció demorarse más de lo que se había demorado en la primera versión, pero fíjense en el número de loops que hizo. Lo hizo muchas más veces, porque como se dio cuenta que era rápido, dijo, bueno, lo hago más veces nomás y tengo una estadística mucho más robusta. Y se demoró 91 microsegundos, comparado con el método que habíamos corrido nosotros antes, que se demora 272 microsegundos. Entonces, a pesar de que el algoritmo es súper sencillo, en SciPy está más optimizado de lo que nosotros escribimos. Ahora, hay que tener un poco de cuidado porque la tolerancia que estamos usando acá es bastante alta. Entonces, yo les voy a dejar de tarea a ustedes que comparen, pero que lo hagan con tolerancias que sean comparables. Ahora, otra cosa que hicimos es hablar de otros métodos para encontrar los ceros. Entonces sería bueno comparar con la velocidad de convergencia de otros métodos. Pero ahora no lo programemos nosotros, sino que utilicemos los métodos de SciPy, Optimize. Y entonces dentro del mismo Optimize existe programado el método de Newton. Yo sé que se llama Newton. Entonces, si guardo esto, puedo venir ahora acá abajo y calcular cuánto vale el 0 utilizando Newton de SciPy. Y esta cosa, ¿cómo se hace? Bueno, además de la ayuda que está acá en la página web, que cerré, resulta que nosotros podemos ir al terminal de IPython y importar el método que necesitamos. Entonces decimos from scipy.optimize import Newton. Y ahora que hicimos un import de Newton, fíjense, podemos aquí mismo hacer help Newton. Y nos encontramos con este texto que nos dice cómo funciona el método. Nos dice que hay que llamarlo con Newton, pasarle una función, un x0, porque recuerden que Newton depende de un solo punto inicial. F', que es, supongo, la derivada de la función, porque recuerden que el método de Newton requiere la derivada de la función. Y bueno, hay un montón de texto que nos explica qué es lo que la función va a hacer, cuáles son las tolerancias asociadas, etc. Es súper importante leer y entender muy bien
toda esta documentación antes de llegar y usarla. En particular aquí están los parámetros. Y fíjense que una cosa importante nos dice que f', que sería la función derivada, cuando está disponible se usa. Y si no se la damos, utiliza el método de la secante. Entonces en vez de usar el método de Newton, va a usar el método de la secante y calcular la derivada numéricamente. Estas ayudas que están acá son exactamente iguales a las de la página web y se generaron con un docstring tal y cual nosotros lo hicimos cuando generamos nuestro docstring para nuestra función. ¿Se acuerdan? Esta información que está acá. De hecho, ahora que esta función ya fue importada, yo puedo venir a mi terminal y decir help bisección, que es el método que nosotros programamos. ¿Y qué nos va a decir? Nos va a decir exactamente la información que nosotros escribimos en nuestro docstring. Así que mientras más completo sea este docstring, más fácil va a ser utilizando la función help entender qué es lo que tenemos que hacer para utilizarlo. Entonces ahora que ya vimos cómo había que utilizar Newton, podemos volver a nuestro script y decirle a esta cosa entonces que calcule el cero usando Newton de seno menos coseno. Y ahora le tenemos que dar un punto de partida. ¿Qué punto de partida le damos? Supongamos que le doy el punto de partida 0.5, uno de los puntos de partida que utilizamos acá. Y entonces acá voy a querer ver ahora el 0 Newton SciPy. Okay. Ahora ya tengo muchos prints, así que esta cosa se va a volver un poco compleja, así que voy a escribir acá Newton SciPy, que ya vimos que en realidad como no me le estamos pasando la función derivada, en realidad lo que está haciendo es el método de la secante, pero bueno, lo voy a llamar Newton. Y ahora entonces puedo guardar esto, ejecutarlo, y bueno, se ejecuta de nuevo. Vemos que básicamente todos coinciden relativamente bien con el número estimado. Pero una cosa importante, discutimos que el método de Newton convergía más rápido que el método de la bisección. Entonces, bueno, veamos. ¿Qué pasa si ahora le tomamos el tiempo al método de Newton? Entonces, primero tomémosle el tiempo al método de la bisección para acordarnos cuánto era. Y ahora tomémosle el tiempo al método de Newton. Noten que el método de la bisección ahora se demoró un poco más porque mi computador está haciendo un montón de otras cosas. Pero tomemos entonces ahora el método de Newton, que el computador sigue haciendo más o menos las mismas cosas. Y fíjense que el método de Newton parece demorarse más que el método de la bisección. Entonces, ¿cómo es este asunto? ¿El método de Newton es más rápido o no que el método de la bisección? Bueno, hay una cosa importante a considerar. Y es que el método de la bisección tiene un punto de partida. Tiene dos puntos de partida, un rango de partida. El método de Newton tiene solo un punto de partida. Por lo tanto, esa comparación no es tan sencilla. Porque resulta que si le hubiésemos dado un rango mucho más grande al método de la bisección, se hubiese demorado más. Y si al método de Newton le hubiésemos dado un punto más cercano del cero, se hubiese demorado menos. Entonces, no es llegar y decir cuál método se acerca más o cuál método lo hace más rápido. El análisis que acabamos de hacer es para, en general, encontrar... El análisis nos dice que en general se demora menos o que converge más rápido, pero es súper sensible a los puntos iniciales. De hecho, fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa si al método de Newton le doy el siguiente punto de partida? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, resulta que el método de Newton es sensible a la forma de la función y si partía en 2.5, en 2.5 parece estar pasando algo extraño. No estoy convergiendo al mismo cero.
Entonces, de hecho, una cosa que podríamos hacer es cambiar nuestro gráfico y en vez de graficar seno y coseno, podríamos ahora graficar la función seno menos coseno. Entonces, les voy a dar un tip para hacer más figuras. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva figura, plt.figure 2. Y este número 2 me dice que es la segunda figura. Y fíjense que acá, cuando creamos la primera, simplemente dijimos CLF y no dijimos nada más. Entonces, esto no creó por defecto la figura número 1. Y si miramos la figura, acá dice figura 1. Entonces, si ahora a mano lo forzamos a crear una nueva figura, la figura 2, y le decimos que limpie la figura, recuerden, siempre hay que limpiar la figura antes de empezar, le damos el tamaño de la figura si es que queremos, si no lo dejamos abierto. Y ahora podemos hacer un plot de los x values versus la función seno menos coseno, evaluado los x values. Va a ser importante tener labels. Xlabel va a ser x en radianes. Y en el eje Y vamos a tener la función seno menos coseno. ¿Qué cosa vamos a querer ver? Vamos a querer ver el punto de partida que le acabamos de dar, este punto 2.5. Entonces, hagamos una marca en 2.5 y hagamos eso con un plt.axVerticalLine en 2.5. Ok, guardemos esto, ejecutamos. Y ahora tenemos dos figuras creadas. ¿Ok? Y entonces acá tenemos la primera figura que era la figura original. Y ahora aquí tenemos una nueva figura. La figura 2. Y fíjense lo que está pasando. El algoritmo de Newton tiene un 0 más o menos por acá. Entonces acá nos podemos dar cuenta que hubiese sido bueno agregar una línea en 0 y una línea en el 0 original de la bisección. Entonces hagamos eso, vamos a agregarle a nuestro gráfico una línea plt.ax línea horizontal en 0 y agreguemos una línea vertical en el lugar donde está el 0 de la bisección. Entonces digamos 0 bisección. Ok, guardamos eso. Ejecutamos de nuevo. Y acá entonces ahora podemos ver la figura 2. Este punto que está acá es donde está el 0 original, el 0 real de la función que estamos buscando. Y acá está 2.5, que es el punto de partida que le damos al algoritmo de Newton cuando se vuelve loco. Y fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, obviamente lo que está pasando es que cuando parte y calcula la pendiente de la derivada, en vez de acercarse al lugar correcto, parte para cualquier lado. De hecho, estamos súper cerca de un mínimo de la función. Así que probablemente cuando calcule la derivada, para eso necesita alejarse un poco del 0, quizás se alejó hacia allá, o quizás se alejó hacia el otro lado, y entonces esta cosa se disparó a cualquier lugar. Entonces esto es una demostración clara de que el método de Newton no siempre entrega los valores correctos. El método de Newton es súper sensible a las condiciones, al punto de partida que se le entrega, y no asegura la convergencia. Entonces, los mensajes ahora son importantes. Recuerden, el método de la bisección es robusto, pero no funciona siempre para, por ejemplo, para funciones que tienen ceros, raíces de orden par. Y el método de Newton es más rápido, pero es sensible a las condiciones iniciales. Ahora, vimos en este algoritmo que acabamos de probar que si bien se supone que el método de Newton es más rápido, no necesariamente lo va a hacer siempre, depende del punto de partida que le estemos dando. Para comparar con el método de la bisección hay que tratar de encontrar una forma de que la comparación sea justa. Un último tip que les voy a dar que van a necesitar para cuando tengan que generar sus informes es que las figuras que creamos cuando corremos esta cosa, por ejemplo, la figura cuando la corremos, tenemos estas dos figuras. Estas dos figuras, básicamente ustedes pueden interactuar con ellas, pero no las pueden
tomar para ponerlas en su gráfico. Un truco es usar este icono que está acá para guardarlas, pero si lo quieren hacer desde el programa, desde el mismo script, una cosa que pueden hacer es escribir antes de show plt.savefig y darle un nombre. Entonces, por ejemplo, la figura seno versus coseno. En este caso ya estamos en la figura 2, así que lo que va a guardar es la figura seno menos coseno. Así que no es seno versus coseno, es seno menos coseno. Y si ustedes le dan una extensión, por ejemplo, le ponen PDF, esta cosa lo va a guardar en PDF. Y si le ponen PNG, esta cosa lo va a guardar en PNG. Entonces la guardamos y ejecutamos esto. Y ahora podemos ir ahora de nuevo al navegador que teníamos. Y esta cosa, si se fijan, creó un archivo seno menos coseno. Y esa es la figura que ustedes acaban de crear y esa la pueden incorporar posteriormente a sus informes.